la Semana de la Movilidad Sustentable, ¿es así? Sí, del 16 al 22 de septiembre se celebra a nivel mundial la Semana de la Movilidad Sustentable, que bueno, termina con el 22, que es el Día Mundial Sin Auto. Bueno, nosotros le empezamos a dar un poquito de movida a esto de la Semana de la Movilidad Sustentable para poder pensar en lo que sí podemos hacer y por ahí no pensar en esto de decir, bueno, el Día Mundial Sin Auto, donde se propone no circular en auto, esta búsqueda de ir por lo que sí se puede hacer más que por los no. Desde hace mucho, nosotros por lo menos aquí en Armstrong, sos la referente de la bicicleta. Si uno piensa en movilidad sustentable, en bici, uno piensa en Carla Irasca. La gente se va enganchando a medida que van pasando los años a esto de, por ejemplo, a lo mejor no sé si toda la semana, pero el día que es sin autos, ¿lo va teniendo presente como fecha? ¿Se va incorporando? ¿Vas notando eso en los diferentes grupos? Sí, este año sobre todo por esto de la pandemia hubo toda una movida interesante en relación a eso y es como que de alguna manera se reflotó todo lo que es, sobre todo en Mejor en Bici, el grupo que tenemos ahí en el Facebook, donde en algunos momentos organizábamos bicicleteadas y bueno, son cosas que ahora en este momento no se pueden hacer, pero también volviendo a esa misma idea de cuestiones que sí podemos hacer. Si salir a hacer un mandado en lugar de ir en auto, podemos salir en bicicleta, siempre va a ser mejor porque va a sumar a que en esto de estar encerrados y quietos, demasiado tiempo quietos, aporta desde ese lugar. Recién nos mencionabas, y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque se podría decir hasta un lado positivo, si se quiere, de esta pandemia, porque bueno, al no tener en algunos casos el transporte público, la gente se ha volcado mucho más a la bicicleta, ¿no? No solo como una cuestión de ejercicio en consecuencia, sino para un transporte. Sí, en las grandes ciudades sucedió eso, de que sobre todo también por problemáticas en el transporte público, se ha volcado mucho la gente a la movilidad de la bici y bueno, hay un notable aumento en relación a la fabricación de bicicletas. En los lugares donde se fabrican bicicletas están buscando gente idónea del tema para sumar a los talleres. Por supuesto también eso trae también una dificultad en lo que es la pandemia porque hay muchos repuestos que no se consiguen porque son importados. Pero bueno, hay una movida mucho más visible, de hecho, y no solo en las grandes ciudades, sino también en las ciudades pequeñas como Armstrong, sucede esto más que nada de que estamos mucho tiempo encerrados, sin compartir con otra gente y la bici a la hora de salir a realizar algún mandado donde necesitamos cuestiones básicas o tomar un poco de aire, por ahí es una buena opción donde uno puede circular solo o con la distancia correspondiente con alguien, ¿no? ¿Puede pasar de que quizás como una consecuencia de tener que utilizar la bici para ir al trabajo, por ejemplo, después la gente comience a encontrarle este gusto, si se quiere, y la empiece a utilizar ya como un deporte para los fines de semana o darle ese tiempo ya como algo un poco más puntual? Sí, yo creo que en relación a la bici como deporte hay una movida muy importante. De hecho, bueno, están las chicas, las Nachos Divas, que están a pleno, a full, con un montón de circuitos. En la medida en la que pueden salir, veo que salen. Bueno, el grupo de hombres también que salen a bicicletear también, siempre presentes desde hace tiempo. Mucha gente se ha incorporado a esos grupos por una cuestión también de contagio. Y bueno, y esto creo que es un ideal, esto que vos decís de que la gente comience a ir al trabajo en bicicleta, quizás gente que nunca lo hizo, es una cuestión también un poco de contagio y un poco de ideal, ¿no? De lo que se buscaría cualquier agrupación de masa crítica ciclística. El ideal de decir, bueno, lo usamos a diario como hábito de vida, no solo como deporte de fin de semana y de ocio, sino como una forma de vida en la que nos transportamos a hacer un mandado o al trabajo a diario en bicicleta. También a nivel mundial se están realizando movidas de este tipo, ¿no es así? Sí, bueno, de hecho te comentaba que bueno, Mejor en Bici Armstrong ahora es parte de la organización del Foro Mundial de la Bici.
A principio de año, ya comenzaba la pandemia, marzo, no principio de año, me invitaron a participar de lo que es la organización del foro. En el momento que me invitan a participar, bueno, conocían un poco de la movida que hacíamos acá en Armstrong a partir de las redes sociales, de conectarnos con distintos grupos. Entonces, bueno, me convocan a participar y cuando tengo que adherirme al grupo, me proponen presentar una agrupación, claro, un proyecto, así que, bueno, postulamos a Armstrong, así que estamos ahí Armstrong presente dentro de la organización. La mayor parte de las personas que están en la organización del foro son de Rosario, porque el Foro Mundial de la Bici se hizo este año, la semana pasada en Nepal, en Kuala Lumpur, bueno, de manera virtual. Así que el año que viene se va a hacer, si se puede, en relación a cómo se vaya dando todo lo de la pandemia. Se están viendo ambas posibilidades, si tiene que ser virtual, presencial o mitad, un mix, que seguramente va a haber algo de eso, ya sea si es presencial, lo virtual no va a dejar de existir, creo que es algo que vino para quedarse. Así que bueno, va a ser en Rosario para esta época, el año que viene. Quedó seleccionado el año pasado en el último foro que se hizo, Rosario como sede, y están dentro de la organización ABI, que es Argentina en Bici, que son las distintas agrupaciones de promoción del uso de la bici como medio de transporte del país, y bueno, principalmente Rosario en Bici, que es la agrupación de Rosario, que bueno, son como el grupo local. Así que en el grupo organizador la mayoría son de ABI y principalmente de Rosario en Bici, y bueno, y estamos ahí presentes desde Mejor en Bici Armstrong. Esto, bueno, es obviamente una hermosa noticia participar de este foro. Y si uno habla de un foro mundial, ¿cuáles son los temas, cuál es el abordaje, digamos, que se trata de dar en este tipo de encuentros? Bueno, sobre todo es esto mismo, que en la misma línea de lo que venimos charlando, es poder darle foco a la bici como medio de transporte. Generalmente la bici es vista como un juguete para niños, como deporte, ciclismo, o como cuestiones que tienen que ver con determinadas maneras de transporte. De transporte. Entonces, el foco estaría puesto en la bici como medio de transporte y como hábito de vida. Sobre todo resaltar que es un medio de transporte, porque generalmente cuando vemos las distintas posibilidades de bicicletas, uno compra la bici de paseo, que está más relacionada con el ocio, la bici deportiva, que tiene que ver más con el deporte en sí, y la bici para niños. Son las distintas ofertas que hay en el mercado en relación a bicicletas. Y no está vista la bici como un medio de transporte, ¿no? Entonces, fuertemente estas masas críticas luchan por eso, digamos, como que la bici sea vista como un medio de transporte, tenga ese valor. Y bueno, y por supuesto que desde allí se desprenden un montón de cuestiones que tienen que ver con la ecología, con la movilidad sustentable, con la actividad física, con el movimiento, pero sobre todo también con una concepción de vida que tiene que ver con una vida más lenta y que propone una desaceleración, si se quiere, de las grandes ciudades sobre todo. Y yo creo que acá en Armstrong lo interesante es poder frenar esa aceleración a la que nos lleva el mismo mercado y sistema, ¿no? Y quedarnos en este ritmo de ciudad lenta, de ciudad calma, digamos. Que no se pierda, digamos. Claro, que una cosa no tiene que ver con el no avanzar en el resto de las cosas. O sea, uno puede ser una ciudad calma, inclusive más limpia si hablamos de la polución ambiental con respecto a los vehículos, pero eso no quita que tenga el empuje de cualquier ciudad. Exactamente, claro, no quita que deje de ser la ciudad productiva que es. Exacto. Hay muchos países, por ejemplo, si no me equivoco, Francia, algunas ciudades donde vos ves al típico empresario, oficinista, bueno, como en cualquier rubro, pero bueno, uno los ve así de traje, corbata, con su bici, inclusive estas bicis que son plegables, que también son mucho más prácticas también en algunos casos, ¿no? Sí, tal cual. Eso también son cuestiones a desterrar. El hecho de que si vas al trabajo en bicicleta te vas a transpirar todo, entonces después, no sé, a la hora de entrar al trabajo llegas despeinado, transpirado, y en realidad
tiene que ver con ir construyendo de a poco hábitos de vida. Y también para quien no tiene esas dificultades en relación a que va de traje al trabajo, muchas veces uno piensa, bueno, es como agotador pensar, bueno, encima también tengo que ir en bicicleta al trabajo, como decir. Y yo creo que es un movimiento que a la larga te retroalimenta, ¿no? Porque ya te vas desintoxicando mientras vas pedaleando. Exacto. Nos hace estar más conscientes de nosotros mismos, ¿no? No es lo mismo subirse a un auto donde estás dentro de... No tenés contacto con el exterior, que ir en la bici misma y que tu cuerpo sea el motor de ese movimiento, digamos. Carla, ¿cómo hacemos para saber más de estos temas, para sumarnos, no sé, a los grupos? Bueno, hay un grupo en Facebook que es el grupo de siempre, que le empezamos a dar un poquito de más movida ahora, en base a que empecé a estar un poco más en las reuniones de Argenbici, del foro en bici, de la bici. Así que allí yo, la mayoría de las cosas que van saliendo como novedad, yo las voy volcando en ese grupo de Facebook. Se ha sumado más gente también a publicar cosas. Estuvimos invitando a que en la Semana de la Movilidad Sustentable invitamos a los comercios a que suban sus lugares para estacionar la bicicleta. Bueno, cuestiones así para darle movida. También en las escuelas donde yo estoy dando clases, estoy dando algunas actividades para que también vayan conociendo el tema las chicas a las cuales les doy educación física. Y por último, contarte que también estamos colaborando con las ecocéntricas, que bueno, ellas también un ida y vuelta de cruces y aportes entre las partes, así que a disposición de ellas también, de pasarles todo el material que necesiten. Y bueno, también una invitación a que las sigan y que las apoyen.